Ay, esperen. Ahora, ¿cierto que sí? Ahora sí me ven. Sí, sí, ahí estás. Yo te veo desde hace rato. Pero en la presentación. Sí, también las dos. Listo. Gracias por la confirmación. Bueno, qué emoción porque ya empezó nuestro viaje. Esta sesión de introducción al programa de inmersión cultural y sobre todo pues a Egipto. Estoy yo muy emocionada de compartir con ustedes este inicio de aventura porque más allá de ser un simple viaje, va a ser un encuentro con una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad. Entonces hoy no solo comenzamos un viaje que va a ser físico, es decir, vamos a trasladar el cuerpo hasta allá, pero también es un viaje hacia el entendimiento profundo de un país que ha influido en la historia del mundo de maneras que aún hoy podemos sentir. Entonces, ¿qué va a pasar hoy? Hoy voy a hacer un repaso muy general hacia lo que es Egipto, para dónde vamos, como algunos datos del país, que ustedes vayan como ambientándose. Em, y ya después, al final, les voy a explicar en qué sigue, qué clases siguen, dónde pueden encontrar las clases, cómo pueden estudiar y bueno, de aquí hasta que sea la fecha del viaje. ¿Listo? O sea, que de aquí en adelante ya, yo creo que ya mañana de pronto Saraí nos ayuda a crear el chat del grupo. Entonces ahí ya podemos hacer los recordatorios, ya podemos hacer, comentarnos cosas de una manera mucho más ágil. Es decir, el viaje ya comenzó hoy. Entonces, bueno, entonces comencemos. Egipto es mucho más que pirámides y monumentos, por supuesto. Es el epicentro de una de las civilizaciones más longevas y sofisticadas que jamás haya existido. Durante más de 3.000 años, incluso podríamos llegar a hablar de 4.000, los egipcios forjaron no solo templos y tumbas, sino también la base de conocimientos sobre ciencia, sobre astronomía, sobre matemáticas, sobre arte, que influyeron directamente en la civilización griega, romana y por ende en toda la cultura occidental. Es decir, aquí hay que hacer la reflexión de muchas de nuestra cultura occidental que la llamamos greco-romana y judeocristiana, tiene muchas raíces en Egipto. Eso no es descabellado y no es exagerado decir que sin Egipto, pues la historia de la humanidad completa sería otra muy distinta. Ahora bien, ustedes pues no son simples turistas. Como viajeros culturales, buscamos más que visitas impresionantes o fotos memorables, ¿sí? Buscamos más que llenar un Instagram. Lo que queremos es una conexión profunda con los lugares que visitamos, una comprensión auténtica del porqué detrás de cada monumento y tradición. Y viajar a Egipto no es solo una experiencia estética, sino también una experiencia transformadora. Es un país donde el tiempo pues parece haberse detenido en varias etapas. Parece que se detuvo en el tiempo antiguo, pero entonces uno va a otro lugar y parece que se detuvo en la época medieval y en otros lugares parece que la modernidad no ha llegado para nada. Hoy comenzamos, como les dije, una introducción general y en las próximas sesiones nos vamos a adentrar en la historia, en la religión, en las costumbres y la vida cotidiana de este país. Fascinante. Así que, listo, prepárense para un viaje que no solo explorará lo visible, sino también lo que está detrás de cada monumento, de cada tradición. Bueno, sí, ya, sin más preámbulos. Eh, Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia de Egipto y por qué este viaje puede transformar nuestra visión del mundo, pasemos a conocer algunos datos básicos que nos van a ayudar a comprender mejor el contexto en el cual nos vamos a sumergir, ¿cierto? Entonces tenemos capital El Cairo, una ciudad medieval con mucha historia. El Cairo es la capital de Egipto, es una ciudad medieval que tiene sus raíces en el siglo X. Es decir, el Cairo no tiene una historia en eh, en el Egipto antiguo. Sí, eso también para que ustedes lo tengan claro. Fue fundada en el año 969 después de Cristo por el califato fatimí. Es decir, ya casi que nació musulmana. Los fatimíes fueron una dinastía islámica que gobernaba en ese momento en Egipto.
También vamos a encontrar allí muchos restos de arquitectura mameluca, sobre todo en el periodo en que el Imperio Otomano estuvo rigiendo Egipto. Los mamelucos eran una especie de mercenarios y en Egipto los mamelucos van a ser considerados unos héroes, unos gente maravillosa que le dio mucha arquitectura y mucha cultura a Egipto, al Cairo en particular. Pero si uno se va a Turquía, los mamelucos son la otra cara de la moneda, unos mercenarios rebeldes que había que combatir y que finalmente pues se hicieron con el Cairo. El Cairo también es llamada, bueno, su nombre original, digamos, con la que fue fundada es Al-Qahira, que significa la victoriosa. Y esta ciudad fue diseñada como el centro del poder fatimí y con el tiempo se va a convertir en una de las principales metrópolis del mundo islámico hasta hoy. Además de su influencia en el mundo musulmán, el Cairo fue un punto de encuentro entre África, Asia y Europa. Si ustedes ven el mapa, que no se los puse, pero ahorita lo vamos a ver, está ahí como en una esquina entre los tres continentes. Entonces, hoy en día, su casco antiguo medieval, con sus mezquitas, con sus madrazas, con sus bazares, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y refleja pues esa riqueza cultural de su pasado. A pesar del crecimiento moderno, el alma medieval del Cairo sigue viva en lugares como, las vamos a ver más adelante, la ciudadela de Saladino, el bazar de Han al-Jalili, que aún son muy vibrantes y llenos de vida. El Cairo puede llegar a ser una de las ciudades más abrumadoras, si se quiere. Para mí es una de las más feas ciudades que yo he visto, pero en la parte histórica, en el centro medieval, pues uno se abstrae un poco de eso, a menos que vaya al mercado Han el Jalili, ustedes van a darse cuenta que esos son cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de gente y de mercado y, mejor dicho, yo no los puedo llevar a todo el mercado y dejarlos sueltos. De hecho, luego vamos a hablar de que hay cierta restricción, pero pues porque si ustedes entran ahí no vuelven a salir. Es la ciudad más grande, el Cairo es la ciudad más grande del mundo árabe actual. Pero bueno, a pesar de ser muy abrumadora, también es muy fascinante. O sea, es el Cairo. ¿Qué se le va a hacer? En el idioma, el árabe llegó a Egipto con la conquista musulmana en el siglo VII y durante el califato de los Rashidun, que es, digamos que, como un segundo califato después del de los primeros califas. Y antes de eso estaba el griego y el copto, que eran los principales idiomas del país, y con lo cual cuando llegan los árabes instauran su lengua y esto eh, pues va a crear como un mix, ¿sí? Y hoy en día podemos seguir viendo una influencia helenística y cristiana de todos modos. En fin, con el tiempo el árabe se impuso como el idioma dominante debido a pues, ese creciente poder político y cultural del Islam. No sé si algunos están familiarizados, pero el Islam que nació en el siglo VII tuvo una expansión increíblemente rápida. Es decir, en menos de 60 años, en menos de 100 años, ya dominaban medio mundo, ¿sí? El dialecto árabe que se habla en Egipto hoy en día es el árabe egipcio, que ellos les llaman el Masrí, y que tiene particularidades que lo distinguen de otros dialectos del mundo árabe. Debido a la influencia de los medios de comunicación egipcios, que son muy grandes, y digamos como al peso de Egipto en el mundo árabe, em, y al cine árabe, que también fue muy famoso en cierta época, pues el árabe egipcio es ampliamente comprendido en todo el mundo árabe. O sea, ellos al final se entienden, pero sí es verdad que hay distintos dialectos del árabe. Aunque muchos egipcios hoy en día hablan inglés o francés, no solo por el turismo, sino porque también tienen una historia de colonización y además que fueron los franceses los que mostraron a la luz toda la riqueza
crearon la egiptomanía, básicamente los franceses con la expedición de Napoleón. Entonces, pues el inglés y el francés es muy familiar para ellos. No quiere decir que en todas partes, eso solamente digamos como las personas que más se encargan del turismo, así que el árabe sigue siendo el vehículo de la vida cotidiana, no está mal aprender algunas palabras, sobre todo en los saludos como merhaba o salam aleikum, gracias, que es shukran. Entonces, pues esas palabritas son buenas porque siempre que usted llega diciendo esas palabras, pues va a recibir más hospitalidad. Ellos de por sí son muy hospitalarios, a veces son muy aprovechaditos de los turistas, pero amables siempre. Entonces, con eso se van a ganar más los favores de la gente. En términos de población, de etnicidad, podríamos decir, la mayoría de los egipcios son de origen árabe hoy en día, pero la población de Egipto es en realidad una mezcla de diversas influencias que se remontan a la época faraónica, a los griegos, a los romanos, a los nubios, a los bizantinos y por supuesto también a los últimos que estuvieron allí, que son los otomanos. La arabización de Egipto se produjo después de la llegada de los árabes musulmanes en el siglo VII, por supuesto que trajeron consigo pues su lengua, como les dije, su religión y por supuesto su cultura. A ver, no podríamos estar hablando de que si le hacemos una prueba de ADN a los egipcios encontramos que todos vienen de la península arábiga, porque eso no sería cierto, eso no podría ser posible. Sin embargo, hablamos de una etnicidad árabe en términos culturales, es decir, ellos son árabes culturalmente, ¿sí? Porque ya les dije que ha sido una tierra de muchas mezclas y casi que los árabes puros son los que nunca salieron de la península arábica. Así que pues no tiene ni siquiera sentido hacer ese tipo de reflexiones. Aunque las raíces de la población se remontan a las civilizaciones antiguas, la mayoría pues, de esos egipcios obviamente se, se sienten a sí mismos o se identifican a sí mismos como árabes, ¿sí? Ellos son muy orgullosos de su pasado del antiguo Egipto, los ven como sus antepasados, pero tienen clarísimo que son árabes. ¿Cómo compaginan eso? No lo sé, y eso son cosas, digamos, como de la cultura que son absolutamente ajenos a la lógica. No obstante, grupos étnicos como los nubios, que también los vamos a ver, que están más allá en el sur del país. Nubia es una región histórica que ya no existe, compartida entre el sur de Egipto y el norte de Sudán. Pero entonces ahí quedaron los nubios en Egipto, que conservan algunas de sus tradiciones culturales y lingüísticas, y hay otros grupos menores como los bereberes en la zona occidental, que están más hacia el desierto porque los bereberes se mueven por toda la franja del Sahara, desde Egipto hasta Marruecos, haciendo todas sus caravanas de la sal y todas sus caravanas pues comerciales. En religión, ya pues lo podrán adivinar, el Islam es la religión predominante en Egipto de la rama sunita. Más adelante en el curso les vamos a explicar las diferencias entre el Islam sunita y el Islam chiita, que particularmente solo se practica o se practica mayoritariamente en Irán y un par de países más. El resto del mundo islámico es sunita. Sin embargo, el país tiene una rica historia religiosa que va más allá del Islam. También están aquí los cristianos coptos, que representan alrededor del 10% de la población y son una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. O sea, acuérdense que el cristianismo realmente, el más antiguo, el más primitivo, el más ortodoxo es oriental. Siria, Líbano, Egipto acogieron a los primeros cristianos. El cristianismo copto aquí se remonta al siglo I después de Cristo, es decir, bastante, o sea, casi que contemporáneo, por supuesto, porque llegó a Egipto San Marcos, a Alejandría, y durante siglos, pues Egipto fue un gran foco de cristiandad. Después llegaría con el Imperio Romano, también hay una cristianización,
y con el Imperio Bizantino. Los coptos han mantenido sus tradiciones y su liturgia en copto, en su idioma copto, que es una lengua derivada del antiguo egipcio. Se cree que los coptos son como los descendientes más directos de los antiguos egipcios por la lengua. De hecho, el copto deriva de esa lengua, o sea, los jeroglíficos evolucionaron al domótico y el domótico deriva o evolucionó en el copto, ¿sí? Entonces sí hay una conexión directa. Pero étnicamente muchos coptos descienden directamente de los árabes. Entonces, ellos, digamos que están también arabizados, no se distinguen de la población por ningún motivo en particular, se visten como árabes, hablan en árabe, solo que tienen una religión cristiana distinta y la liturgia es en copto, es decir, lastimosamente el copto solo se conserva para la liturgia, con lo cual incluso muchos coptos puede que no necesariamente sepan hablar coptos, porque pues si no son religiosos, si no van a la iglesia, pues no tienen cómo practicar ese idioma. Y a pesar de la convivencia han enfrentado muchas dificultades, pues están conviviendo ahí desde el siglo I, pero han tenido muchas dificultades, especialmente en términos de derechos y visibilidad pública, lo que ha generado tensiones en varias épocas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el siglo XX, yo no sé si en este siglo, tal vez a principios, han habido varios hostigamientos a los coptos, incluso con algunos artefactos explosivos a sus iglesias. Pero aún así ahí están, y el Cairo tiene su barrio copto que se los va a mostrar más adelante, y bueno, pues hay que saberlo, ¿sí? Em, y en gobierno, bueno, Egipto, bueno, esto es un tema espinoso. Egipto es una república semipresidencial, lo que significa que tiene tanto un presidente como un primer ministro. El actual presidente es Abdel Fattah al-Sisi, ¿sí? Que es un militar, llegó al poder en 2014 tras un golpe de Estado en 2013 que derrocó al entonces presidente Mohamed Morsi, que era de la Hermandad Musulmana y que venía de lo que surgió de aquella primavera árabe del, del 2011, de la que hablaremos también en el curso, por supuesto. Y al-Sisi ha sido reelegido, pues curiosamente siempre con el 99% del electorado, bueno, 90, 95, pero pues es que esas cifras no se las cree nadie. Pero bueno, su gobierno ha estado marcado por una política de estabilidad interna y un enfoque en el desarrollo económico. Él está determinado a desarrollar Egipto, pase, lo que pasa es que no lo logra. Su llegada al poder ha sido muy controvertida por esas tensiones políticas y sociales que Egipto enfrenta después de esa primavera árabe. En esa primavera árabe, no sé si ustedes se acuerdan, estaba el dictador Hosni Mubarak y eso fue en un enero completo y después de muchas semanas de protestas logran derribar, se los voy a como a resumir en 30 segundos. Logran derribar a Hosni Mubarak, un dictador que llevaba ahí siglos en este movimiento de las primaveras árabes que empezaron en Túnez, y después llega un gobierno que sale de esa primavera árabe. No había como un liderazgo y ese resultado lo coge la Hermandad Musulmana, una organización ultra religiosa que se había ganado mucho el favor del pueblo haciendo hospitales y colegios, pero con una fracción bastante radical en cuanto a la religión. Y eh, y la junta militar en el 2013 pues llegó a la conclusión de que la hermandad musulmana encabezada por Mohamed Morsi pues ya no podía estar más en el poder y ahí hacen un golpe de Estado, al-Sisi hace un golpe de Estado y se queda ahí. Podríamos decir que realmente Egipto es una dictadura militar. Em, pues no lo sé y yo no soy quien para decirlo, pero en mi humilde opinión, que he estado 2 veces en Egipto desde que el señor está en el poder, les puedo decir que yo creería que sí. Es decir, cuando estemos en el Cairo, y no se vayan a asustar, que esto es súper normal, va a haber una persona de la policía del turismo acompañándonos
con un arma en el bus y esa persona se encarga de contar cuántos se bajan del bus, a dónde vamos y cuántas personas se suben nuevamente al bus. Por eso les digo que había una restricción ahí en el mercado porque realmente no nos dejan explorar el mercado todo a sus anchas, es decir, no me pueden decir, Juliana, nos vamos a quedar aquí y luego llegamos al hotel. No, si se bajaron 15, se suben 15. Ya después que nos vayamos del Cairo, ya la cosa se relaja, ya no hay nada más acompañantes, pero em, ya no hay más protestas, ya no hay libertad de expresión. El Egipto promedio es muy cauto al emitir opiniones en público, así que eso me da a entender que realmente pues el tipo no es una dictadura férrea, pero es dictadura porque al final no es tan democrática, es un militar que está en el poder y no lo suelta. Entonces, pues espero que ustedes saquen sus propias conclusiones. A nivel internacional no está considerada como dictadura. Ana, voy a terminar y al final conversamos, si te parece. Bueno, ahí está el mapita que les dije que les iba a mostrar. Entonces, si ven, pues uno de los mapas que traje. Entonces, si ven que Egipto está ahí en la puntica, eh, como en un vértice, si uno hace un triángulo entre Europa, África y Asia. Mm, para entender el alma de Egipto es imprescindible conocer su geografía, porque la ubicación y el paisaje de este país no solo han sido el escenario de su vasta historia, sino también actores claves en su desarrollo cultural, político y económico. Egipto se sitúa estratégicamente en el cruce de sus tres continentes, lo que lo ha convertido desde tiempos muy antiguos en un punto de encuentro y paso obligado para las rutas comerciales y culturales. Todas las culturas del mundo antiguo, casi que todas tienen escritos de comercio con Egipto. O sea que rastrear las rutas comerciales, si Egipto le compraba a los fenicios la madera para hacer los barcos o para hacer las construcciones, porque pues, ¿qué árbol va a haber en Egipto? Y así sucesivamente los perfumes, el papiro, bueno, toda esta larga tradición de productos que se exportaban y que también se importaban. Y un protagonista, o tal vez el rey, el faraón actual, y siempre lo ha sido, de Egipto, es el Nilo, que es el corazón de Egipto, ¿cierto? Este río es el más largo del mundo, es su alma. Y a lo largo de 6.600 kilómetros, este río no solo ha dado vida a los campos y a las ciudades, sino que ha nutrido una civilización que sin él, pues simplemente no habría sido posible. Desde tiempos inmemorables, las aguas del Nilo han proporcionado la fertilidad necesaria para la agricultura, pues en una región, como ustedes ven ahí en esa imagen satelital, mm, pues en una región donde la mayor parte del terreno es absolutamente desértico. Si no fuera por el Nilo, ahí no habría ni un solo verde en el mapa. Y es por esto que históricamente la población de Egipto pues está concentrada en un 90% en ese estrecho que es el río Nilo. O sea, es que eso, la imagen es demasiado elocuente. Entonces, porque no sé si ven mi cursor, pero bueno, aquí es en las orillas del Nilo, es donde están todas las ciudades y todas las poblaciones. Por supuesto que hay un oasis por aquí, hay otro oasis por acá, pero pues realmente los oasis son muy pequeños y ahí no hay vida eh, mm, sí, o sea, sí hay vida, pero pues ahí no hay ciudades ni forma de vivir permanentemente. Y este triángulo que ustedes ven es lo que se llama el delta del Nilo. Eso es una expresión que vamos a usar mucho o que ustedes van a encontrar mucho en los referentes a los libros que van a encontrar. Eh, el Cairo está como por acá y en el delta del Nilo es donde está la mayor cantidad de tierra fértil, obviamente, y es donde se sienten más las inundaciones del río. El verde es porque se inunda el río, luego retrocede y deja un sedimento en la tierra eh, pues bastante apta para el cultivo. Por lo tanto, pues han sido agricultores desde siempre. Esta es una imagen del museo, de uno de los tantos museos en los que realmente uno
diría, realmente ellos no fueron navegantes de mar, ¿sí? Pero sí fueron se navegaron su río a la derecha, por arriba y por abajo. Em, los antiguos egipcios veían el Nilo no solo como un río, sino como una deidad en sí misma. Hapi era el dios de las inundaciones, que cada año renovaba la tierra con esos ricos sedimentos. Y gracias a este ciclo, Egipto fue conocido como el granero del mundo antiguo. Sin el Nilo no existirían ni las grandes ciudades como Tebas o como Memphis. Tebas es la actual Luxor, ni las majestuosas construcciones como las pirámides. O sea, no hubiera existido nada, ni los templos de Karnak, ni el Valle de los Reyes, ni Egipto, ni la civilización egipcia, ni nada. Entonces, hoy en día el Nilo sigue siendo ese principal proveedor de agua dulce y un pilar económico vital. Yo no sé si ustedes están enterados, pero hoy Egipto tiene un serio conflicto con Etiopía, porque Etiopía ustedes saben que el Nilo nace muy al sur en África y recorre varios países. Y el último anterior a Egipto es Etiopía, y Etiopía quiere hacer una represa. Y eso significa que a Egipto le llegaría un río mucho menos abastecido de agua. Entonces ahí hay y Etiopía ya hizo la presa, ya la hizo, ya la construyó, pero pues Egipto está peleando muchísimo a nivel internacional, le está poniendo los pleitos, incluso han llegado hostilidades bastante tensas, porque para Egipto es vital esto. Entonces, y a mí me parece un argumento bastante lógico y sustentable. eh, Así que yo creería que Etiopía en algún momento va a tener que echar para atrás, pero el conflicto ahí está latente, ¿sí? ¿Quién sabe qué va a pasar? Otro gran protagonista de la geografía de Egipto, pues es el resto del territorio, que es el desierto, que es una barrera, es un refugio y es, por supuesto, un misterio. A ambos lados del río Nilo, Egipto tiene vastos desiertos y son el 90% del territorio. Tenemos el desierto occidental, que se extiende hasta Libia, y el desierto oriental, que llega hasta el Mar Rojo. Para los antiguos egipcios, estos desiertos eran tanto una barrera protectora, pero también eran todo un desafío. Eso les permitió ser una sociedad aislada, porque mientras que protegían el reino de invasiones, pues los desiertos también eran entornos hostiles, inhóspitos, llenos de peligros, entonces no les llegaban unas invasiones, no necesitaban amurallarse porque pues ya tenían el desierto, entonces no sufrían de invasiones, pero también los hizo una sociedad introspectiva, ¿sí? Como si estuvieran en una isla. Y a mí me parece que eso es un foco de desarrollo social de la antigüedad bastante estimulante. Miren que hay culturas que cuando se aíslan en sí mismas, no quiere decir que estuvieran bloqueados, ellos, como les dije, tenían mucho comercio con el exterior, pero en sí misma estaba aislada en sus tradiciones, casi no se mezclaban, las dinastías reinantes casi no se mezclaban, entonces casi no había sangre nueva, no había mucha inmigración porque nadie quería ir a vivir a ese desierto tan horrible, entonces fueron muy homogéneos en su cultura y eso les permitió desarrollarla bastante. Bueno, pero los desiertos no solo son tierras vacías, también tenemos oasis como el de Siwa o el de Bajarilla, que sirvieron también como puntos de descanso en esas caravanas que atravesaban los desiertos con las antiguas rutas comerciales. Estos oasis son fértiles, están llenos de vida, están en medio del mar de arena y no son como los que pues, son un poquito más grandes también, porque no encontré realmente unas fotos más adecuadas, pero en realidad son más grandes y más llenos de vegetación. No sé si han estado en Marruecos, que ahí también hay oasis bastante llenos de vegetación, pero no tienen ciudades o lo que tienen son como aldeas. Entonces realmente pues son sitios simplemente de descanso. mm, o de paso, ¿no? Los desiertos egipcios han guardado tesoros arqueológicos, desde tumbas de faraones ocultas hasta antiguos caminos que conectaban civilizaciones. Todas estas arenas han conservado muchos de los secretos del pasado de Egipto, algunos de los cuales todavía están esperando ser descubiertos. De hecho,
Em, ¿Qué les iba a decir? Ah, pues cuando llega Napoleón con toda su expedición, eh, hay muchas cosas que no están como estaban, o sea, no los encontraron las cosas como las tenemos hoy en día. Ellos las encontraron muy enterradas en la arena y gracias a esos intelectuales franceses se fueron desenterrando, desenterrando. Todo esto está documentado en esa expedición a Egipto que se dejó, que son como 21 tomos, es una cosa espectacular. E incluso monumentos que hoy ya no están porque se cayeron o porque están debajo de la represa de Asuán, están documentados de cómo los vieron cuando llegaron los franceses. Entonces, el desierto es amigo y enemigo. El desierto oculta muy rápido en periodos de tiempo muy corto cualquier monumento si uno se descuida. Entonces, seguramente como en Egipto uno rastra, escupe la tierra y sale una tumba. Entonces, seguramente todavía hay mucho, mucho por descubrir debajo de las arenas. La península del Sinaí tiene historia, tiene religión y tiene estrategia. La península del Sinaí, pues, es clave también en la geografía de Egipto. Está entre África y Asia. Como ven ahí, es como parece una cuña que está sosteniendo dos placas, la de Asia y la de África. Y el Sinaí ha sido históricamente un cruce de caminos, un lugar de gran importancia estratégica, es muy inhóspito, como pueden ver ahí en las montañas y en las imágenes, pero también es una región muy rica en historia y en mitología religiosa, sobre todo para la tradición judeocristiana, porque fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Y esto ha convertido a esta región en un lugar de peregrinación durante siglos. El Sinaí también es vital para el Egipto moderno. La península fue ocupada por Israel tras la Guerra de los 6 días de 1967, pero Egipto la recuperó tras los acuerdos de Camp David en 1979, subrayando, por supuesto, su importancia geopolítica. Ustedes que son más o menos de mi edad recordarán que Colombia envió tropas a las fuerzas de los cascos azules para mantener la paz en el Sinaí. Hoy el Sinaí es un área de gran valor económico y turístico, especialmente la costa del Mar Rojo, y allí encontramos destinos turísticos de renombre mundial como Sharm el Sheikh, que es muy famoso por sus aguas cristalinas, por arrecifes de coral, es decir, es un destino muy buscado para los buceadores. Y lastimosamente también ha sido la península del Sinaí un refugio para movimientos, pues digamos, podríamos decir terroristas, podría decir. Digamos que el monasterio de Santa Catalina, que es el que tienen ahí en la diapositiva, y el monte del Sinaí es perfectamente visitable, no pasa nada, está muy bien, pero si ya se adentran, em, ya la cosa se puede complicar, ¿sí? Por bandas y todo eso. Además, el Sinaí es el tapón con Israel. Entonces, cuando la gente de pronto se atemoriza de que no, que es que Egipto está muy cercana a Israel, pues sí, o sea, realmente linda, tienen, tienen frontera, pero la franja de Gaza, que es la parte que más linda con el Sinaí, está completamente cerrada. No, Egipto no permite el paso de los refugiados, para bien o para mal, eso cada quien lo decidirá, pero no permite el paso de los palestinos a Egipto. Y fuera de eso, eh, pues Egipto e Israel han sido em, desde, desde, eh, desde el siglo XX, digamos, como después de todas las guerras que tuvieron, ya son amigos estratégicos. O sea, no amigos sinceros, no amigos del alma, pero son amigos estratégicos. Entonces, no problem. Y además no vamos a ir al Sinaí, pero chévere que lo sepan. Egipto también tiene la ventaja de contar con dos costas marítimas estratégicas. Al norte está el mar Mediterráneo y al este está el Mar Rojo. Y desde tiempos antiguos, estas dos rutas han sido fundamentales para el comercio y para el intercambio cultural. A través del Mediterráneo, Egipto mantuvo relaciones comerciales y culturales con Europa, Asia y el Levante. Y el Mar Rojo le permitió el acceso a las rutas comerciales hacia
Arabia, hacia India y más allá, ¿sí? ¿Qué une estos dos mares? Pues el Canal del Suez, que es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Aproximadamente entre el 10 y el 12% de todo el comercio mundial transita por él. Es vital para acortar el tiempo de navegación entre Europa y Asia, evitando pues esa necesidad de rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, que es un cementerio de barcos. Mm, no sé si se acuerdan, en el 2021 el atasco que hubo, que ocasionó un gran trauma para el transporte marítimo por este barco carguero así atravesado que quedó ahí encallado en una de las costas. Y bueno, esto ocasionó grandes pérdidas económicas. Fueron 6 días, si no estoy mal, en los que el comercio básicamente quedó flop. Las principales ciudades de Egipto son el Cairo, que es la capital de la que ya hablamos. Tenemos Alejandría, que está situada en la costa mediterránea. Como su nombre lo indica, fue fundada por Alejandro Magno en el 331 a.C. En su apogeo, Alejandría fue uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo, con su maravillosa biblioteca de Alejandría. Hay que ver Hipatia, la película, eh, o estudiar un poquito más o escuchar el podcast de Paideia sobre Hipatia de Alejandría. Y hoy la ciudad sigue, mm, la ciudad actual, digamos que ya no conserva ese carácter histórico. eh, Poco o nada ha quedado de ese apogeo antiguo, pero bueno, sigue siendo una importante ciudad para la economía egipcia, sobre todo pues en su parte moderna. Perdón. Luxor es conocida como el museo al aire libre más grande del mundo. En Luxor ustedes se van a morir, pero de la emoción, tranquilos. Es, em, es el hogar de algunos de los templos y de las tumbas más impresionantes de Egipto, como los templos de Luxor y Karnak. También está a la otra orilla del río Nilo, el Valle de los Reyes. Y tenemos por último Asuán, que está situada al sur, a lo largo, pues al sur, a lo largo del Nilo. Asuán es una ciudad muy tranquila, pero histórica. Es famosa por sus islas, por sus templos. Es la puerta de entrada a Abu Simbel, que es uno de los sitios arqueológicos más grandiosos del mundo antiguo. Es mi templo favorito. Y es en Asuán donde también van a tener contacto con los nubios, porque em, mucha parte, es un conflicto, porque es un conflicto que duele, porque realmente los nubios estaban más hacia el sur, pero ahí en Asuán está la represa de Asuán. Y esa represa de Asuán inundó mucha parte del territorio egipcio, incluso templos. Abu Simbel, si no lo trasladan, ahí queda hundido. Y parte de lo que quedó hundido también eran los asentamientos de los nubios. Entonces, ellos fueron obligados o forzados a emigrar más hacia el norte. Algunos se quedaron ahí cerquita en Asuán, otros se fueron al Cairo, o sea, se repartieron y eso es una herida de los nubios muy grande porque es la pérdida real ya de su territorio. Bueno, pues volviendo al Sisi y sus proyectos megalómanos, en la actualidad Egipto está trabajando pues en ambiciosos y demenciales proyectos para expandir sus fronteras habituales. Uno de los más importantes es la nueva capital administrativa. Es un proyecto en el desierto que busca aliviar la superpoblación del Cairo. El Cairo es, sí, superpoblada y se siente además. Y también cuyo objetivo es servir como centro administrativo y financiero. Entonces, esta es una ciudad futurista, pues al estilo de las que están haciendo en Arabia Saudita, pero con menos pretensiones, con menos petrodólares. Mm, y bueno, la idea es que albergue los rascacielos, las embajadas, los ministerios. Está diseñada para ser un símbolo del Egipto moderno y de ese deseo de Egipto de adaptarse al siglo XXI, pero pues los está llevando a la ruina más, si cabe. Entonces, tal vez esta puede ser una de las razones, yo tengo esta teoría, no está fundamentada en nada,
que puede ser una de las razones por las que no han abierto el nuevo museo, porque yo creo que no lo han abierto porque se quedaron sin plata. Y se quedaron sin plata pues porque están haciendo este tipo de construcciones. Si ustedes ven aquí en esta de abajo, ay, en esta de abajo, eh, inferior derecha, esto es una maqueta, esta, pero si, no sé si ustedes ya logran identificar, no tendrían que hacerlo porque no han ido a Egipto, pero estas, estas puertas que están aquí, 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 son lo que se llaman los pilones y son las puertas características de los templos egipcios. Entonces, este tipo lo que quiere es mezclar la modernidad con, em, pues, con la tradición egipcia, ¿no? Pero hay otros proyectos de expansión urbana en marcha en las áreas desérticas, no solamente esta nueva capital, sino que también en el desierto quieren hacer ciudades para transformar tierras inhabitables en ciudades vibrantes. No sé si es que le van a hacer canales al Nilo, cómo van a llevar agua o a los oasis, pero bueno, esto se supone que moderniza infraestructuras, que crea nuevas oportunidades económicas. Yo no, como habrán notado, no soy muy positiva en optimista en este tipo de proyectos. Me parece que son los típicos delirantes proyectos de un dictador, que mientras su pueblo se muere de hambre, el tipo lo único que quiere es dejar edificios en honor a su grandeza. Em, pero bueno, eso es lo que está pasando en Egipto y hay que mencionarlo aquí, no allá. El motor económico de Egipto, por supuesto, por más que el señor Al-Sisi lo quiera negar, es el, la agricultura y en gran medida pues esto depende del Nilo. Tenemos cultivos de trigo, tenemos cultivos de algodón, por supuesto es famosísimo el algodón egipcio, tenemos arroz, en la antigüedad fue muy el papiro que crece ahí en las aguas del Nilo. Entonces, la agricultura moderna enfrenta desafíos como la escasez de agua, por supuesto, es una parte integral, y más si va a llegar el río disminuido con la represa de Etiopía. Pero bueno, y el turismo, por otro lado, es otro pilar crucial de la economía. Ellos apenas se están recuperando del golpazo tan horrible que fue la pandemia para ellos, es decir, cuando tus ingresos son 60-70% del turismo y luego ya se ven reducidos a cero, pues tu economía se resiente. Porque cada año millones de personas visitan a Egipto atraídas por increíble patrimonio arqueológico. El que no le gusta la historia de Egipto va a Sharm el Sheikh a meterse en la playa. De resto, no hay nada más que hacer en Egipto que estudiar su historia, ver sus monumentos. Desde esas majestuosas pirámides de Giza hasta el impresionante Valle de los Reyes en Luxor. No, el turismo no solo genera ingresos, sino que también proporciona empleo para millones de egipcios. Uno de los mayores problemas de Egipto es el desempleo. Y bueno, es muy frágil de todos modos este sector, como lo saben ellos, como lo sé yo, que ha sufrido altibajos, pues debido no solo a la pandemia mundial, sino también a su inestabilidad política. O sea, en 2011 nadie quería ir a Egipto tampoco, y pues normal. Y pues ahora ustedes también, a ustedes y mucha gente pues tendrá también el temor de viajar a Egipto, para lo cual les digo que no hay, no digo que haya peligro alguno, porque pues eso no se lo puede afirmar nadie nunca en ninguna parte, pero no, no hay razón para pensar que pueda llegar Egipto a verse afectada por algo. Aunque Egipto ha logrado avances significativos en términos de desarrollo y de modernización, enfrenta desafíos sociales y políticos muy importantes. La población ha crecido muy rápidamente y muchos de los jóvenes egipcios se enfrentan con demasiadas dificultades para encontrar empleo. Además, como es muy común en los países árabes o en los países de Oriente Medio, la población joven es del 60%. O sea, podemos estar diciendo que el 60% de la población está por debajo de los 65 años. Y eso es una manada de jóvenes y una manada de desempleados tenaz. Entonces, la pobreza sigue siendo un problema muy persistente en las áreas rurales. El acceso a los servicios esenciales como la educación y la atención médica no siempre pues, es equitativo.
La educación no es obligatoria, entonces no pasa nada con que el niño no, en vez de ir a la escuela, lo pongan a trabajar. Entonces, así digamos que es muy difícil sacar un país adelante. Yo no sé cómo el señor Al-Sisi va a llenar todas esas ciudades que está eh, pensando hacer. Y desde el punto de vista político, pues, como ya les anticipé anteriormente, Egipto ha experimentado un siglo XXI muy tumultuoso. La primavera árabe estalló en el 2011 y, bueno, tumbó a Hosni Mubarak, que estuvo 30 años en el poder. Y lo que siguieron fueron años de inestabilidad. Tenemos la elección de Mohamed Morsi, luego su destitución y luego la llegada de este señor que está ahí a su derecha, Abdel Fattah al-Sisi. Ahí está vestido como civil, pero el señor es un militar. Básicamente, pues es, como les dije, un gobierno marcado por una política de seguridad muy férrea, con un enfoque en estabilizar la economía. Él va ahí enfocado, pero sin lograrlo. Eh, bueno, y con un régimen con restricciones a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Y en este contexto, la política egipcia sigue siendo una fuerza de equilibrio entre el deseo de modernización y la necesidad de estabilidad. Los desafíos que el país enfrenta son muy complejos y el futuro de Egipto dependerá de cómo maneje estos retos tanto en el ámbito interno como externo. Ahora, hago un paréntesis como un disclaimer y es que aunque yo considere que el tipo es un dictador y que su régimen puede estar considerado como una dictadura militar, no digo necesariamente que el modelo democrático de Occidente sea lo que tenga que ser aplicado a estos países. Ni lo, ni digo que tiene que ser, ni digo que no tiene que ser, sino que cada país tiene que encontrar su modelo y su forma de, porque son países que nunca han conocido la democracia, entonces realmente no, pues no tienen forma de llegar a una, nunca van a llegar a un estilo de vida occidental. Bueno, y uno de los aspectos más emocionantes del viaje será la visita a uno de los sitios más emblemáticos y cargados de historia del mundo. Cada uno de estos lugares es mucho más que una simple atracción turística, por favor. Son hitos históricos que han marcado el destino de civilizaciones enteras. Y a través de ellos, pues ustedes van a poder sentir la magnitud de lo que Egipto ha significado para la humanidad. Entonces voy a hacerles un recorrido de algunos, no todos, porque pues ya tengo 10 minutos, eh, porque entonces no me alcanza el tiempo y con cada paso van a comprender por qué este país sigue siendo un destino ineludible para cualquier viajero cultural y como les dije, este no es un viaje, es el viaje. Entonces tenemos ahí enfrente en su pantalla el complejo de las pirámides de Giza, que es uno de los lugares más icónicos del mundo. Está ahí afuera. Giza era un suburbio, es un suburbio del Cairo, pero hoy en día es triste ver cómo la ciudad se va comiendo el desierto y cada vez está más cerquita de las pirámides. O sea, es que las pirámides eran en la mitad del desierto. No, ahora está la ciudad ahí y le da a uno como impresión de que ya va a llegar, en 2 años va a llegar. No, cada vez que yo voy se ha comido más la ciudad del desierto y me preocupa bastante. Bueno, fueron construidas hace 4.500 años, como les digo. Tenemos Keops, Kefren y Miserinos, que no son solo tumbas colosales, sino que también son símbolos de grandiosidad y del poder absoluto de los faraones del antiguo Egipto. Ustedes van a tener la posibilidad de entrar a una de las pirámides. Yo les recomiendo que lo hagan porque es una experiencia de una vez en la vida, es interesante, pero si sufren de claustrofobia o no pueden hacer esfuerzos físicos, no lo hagan, porque requiere un esfuerzo de subir un corredor de escaleras muy estrecho, muy bajo, en situación de inclinación, o bueno, yo lo tuve que hacer porque yo soy muy grande, pero la mayoría sí y hace mucho calor, hay mucha gente, pero yo ya lo hice 2 veces y dije que ya, ya, me daba hoy por conocida al interior de una pirámide, pero ustedes me parece que lo deben hacer una vez en la vida y a eso vamos. Y junto a las pirámides se encuentra la Esfinge con su imponente figura de león, su rostro humano, probablemente representando al faraón Kefren. Se cree que es el faraón Kefren. Y esta esfinge pues ha sido testigos de los misterios de Egipto durante milenios y sigue siendo un objeto de especulación y de leyendas.
simboliza como ese enigma eterno de la cultura egipcia que por más que descubrimos y que desentrañamos, sigue guardando un secreto. Bueno, ustedes ahí se van a poder tomar la fotico al sur de Egipto, a orillas del lago Nasser y de la represa de Asuán. El lago Nasser es un lago artificial creado por la construcción de la represa. Aquí se encuentran los majestuosos templos de Abu Simbel, que como les dije son mis favoritos. Están tallados en la roca por orden de Ramsés II para conmemorar su reinado y eh, bueno, y sus victorias militares que la historia comprobó que no habían sido tan victorias, pero bueno, esto es una oda a la propaganda, ¿no? Y entonces, pues son testimonios de ese poder de uno de los faraones más importantes de la historia. También reflejan la capacidad de los antiguos egipcios para esculpir monumentos que desafiaban el tiempo. Las estatuas ahí que ustedes ven de Ramsés II en la entrada tienen más de 20 metros de altura. Ustedes se van a ahí sentir, ahí es, en Egipto uno es que se siente ínfimo y pequeñito, incluso yo. Abu Simbel no es solo homenaje al faraón, es también un templo dedicado a las grandes deidades egipcias, incluyendo a Amón y a Ra. Y ya el segundo templo, que está más pequeñito a un lado del de Ramsés, pero que también es igualmente impresionante, está dedicado a su esposa Nefertari, su esposa favorita. Y esto demuestra la importancia de la realeza y las relaciones dinásticas en el Antiguo Egipto. Era la primera vez que un faraón le hacía semejante monumento a una esposa. No existe el término faraona en el Antiguo Egipto. Entonces, ellas eran reinas. Mm, Por eso Hatshepsut, que fue faraón de Egipto, no se le dice faraona, se le dice faraón Hatshepsut. Este sitio también tiene una historia moderna fascinante, porque resulta que en la década de los 60 del siglo XX, en 1960, este templo fue desmantelado porque aquí no estaba, este no es el sitio original de Abu Simbel. El sitio estaba construido en otro lado y fue desmantelado piedra por piedra para salvarlo de las aguas, porque si no iba a quedar inundado de la construcción de la presa de Asuán. Entonces la UNESCO hizo una campaña, eso no crean que fueron tampoco solo los egipcios. La UNESCO hizo una campaña brutal y pasaron este Abu Simbel y pasaron también el templo de Philae, que ustedes van a conocer, y algunos más. Otros no pudieron y se quedaron enterrados, lastimosamente. Pero bueno, es una muestra tanto de la grandeza antigua, pero de los esfuerzos también modernos para preservar este patrimonio histórico, ¿sí? Lo interesante es que aquí sucede un efecto de luz en el solsticio en febrero y en octubre, que es que los rayos del sol entran por todo el corredor, y cuando lo trasladaron de tal manera que pudiera seguir el mismo efecto de luz y lo lograron. Tenemos también en la ribera occidental del Nilo, cerca de Luxor, el famoso Valle de los Reyes, que es una necrópolis impresionante donde los faraones del nuevo imperio fueron enterrados con la esperanza de alcanzar la vida eterna. Aquí ya tenemos como un espacio temporal entre las pirámides y el Valle de los Reyes de unos 1000 años aproximadamente. Y bueno, yo me imagino que Luz de María les va a explicar en su clase de historia cómo o por qué se hizo ese twist, ese cambio de enterrar los faraones en pirámides a enterrarlos ya en hipoteos o en excavaciones en la montaña. Cada tumba de aquí está oculta en las entrañas de las montañas. Esto es un valle, esto es un cañón, digamos, ¿sí? Y cada tumba es impresionante. No todas están abiertas al público, solamente como 4 están abiertas al público, pero todas son divinas, las que se pueden ver son divinas porque están adornadas con inscripciones, con relieves, sobre todo con imágenes del libro de los muertos, que era una guía para el alma en su viaje al más allá. Y aunque pues muchas de las tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, pues lo que quedó sigue siendo para nosotros, para nuestros ojos, hoy impresionante. Como ustedes saben, descubrieron ahí la tumba de Tutankamón en 1922, que supuestamente está intacta.
Pues la encontraron intacta y pues revelaron ahí un tesoro que fascinó al mundo entero. No estaban los cuerpos de los faraones ahí porque ya habían sido todos recogidos y escondidos en otra cueva de las montañas. Esto es una historia interesante y bonita para otro momento. Y cuando las encontraron, las sacaron y se las llevaron al Museo del Cairo y los habitantes de la ciudad todos salieron a rendirle homenaje a sus antiguos monarcas. Esto fue una cosa súper emocionante. No es el desfile de hace poquito, no, 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 estamos hablando de 1900, de a principios del siglo XX. Y hablando pues de museos, no, perdón, me adelanté. Bueno, ahí cerquita del Valle de los Reyes tenemos a los templos de Karnak y de Luxor, que son algunos de los complejos religiosos más grandes jamás construidos. El templo de Karnak, dedicado al dios Amón, es muy grande, es un vasto laberinto de columnas gigantes. Para que se vayan familiarizando con la terminología, esos patios de columnas se llaman salas hipóstilas. em, que ustedes también van y les vamos a mostrar las cosas características de los templos, o sea, que caracterizan a un templo egipcio, porque todas tienen básicamente algunas estructuras similares, unas con sus variaciones y otras más simples. Pero estos de Luxor y Karnak, lo que tienen en particular es que han sido por siglos ampliados y remodelados porque cada faraón le agregaba algo o cada faraón lo modificaba. Entonces uno puede hacer casi que una línea de tiempo, incluso cuando llegan los romanos, parte del templo de Luxor se vuelve iglesia cristiana y cuando llegan los musulmanes, ustedes se van a ver, está ahí una mezquita. Entonces el templo de Luxor ha sido un templo de muchas religiones durante muchísimos años y eso es una de las energías lindas que se siente en Luxor. Son dos templos, un templo de Luxor y templo de Karnak, que estaban conectados en la antigüedad por un corredor de esfinges, como las pueden ver ahí, algunas de ellas con cabeza de carnero, otras tienen esfinges con cabeza de hombre y cuerpo de león. Pero bueno, son básicamente casi 3 kilómetros de corredor que unían los dos templos. Eso por mucho tiempo se perdió. La ciudad se construyó encima de ese corredor, Luxor, la moderna Luxor, y hace unos años se inició el proceso de comprar esas tierras nuevamente, tumbar las casas y rescatar ese corredor, con lo cual creo que ya está abierto nuevamente. Em, no, la última vez que yo fui no lo estaba, pero creo que el grupo que fue en febrero de este año ya lo encontró abierto. Y entonces ahora sí, hablemos de museos. Tenemos en el lado izquierdo el Museo Egipcio del Cairo, el tradicional, el de toda la vida, el que está ubicado en el corazón de la ciudad, que sigue siendo impresionante. No me pregunten por qué no tiene aire acondicionado y sigue siendo ventilado con ventilador normal, pero bueno. Alberga una de las colecciones de antigüedades más completas del mundo. Ahí están los tesoros de la tumba de Tutankamón, incluida la famosa máscara funeraria de oro macizo, siempre y cuando no la tengan prestada, porque suelen llevársela a correrías por el mundo. Entonces, en un viaje me tocó, en otro viaje no me tocó. Bueno, pero este museo no es solo es un lugar de exhibición, sino también un espacio donde ustedes pueden apreciar esa magnitud del legado de los faraones. De una vez les digo que es imposible recorrerlo todo, de una vez les digo que no lo vamos a conocer todo. Es como y pretender ir al Met de Nueva York en un día y conocerlo todo. Imposible. Es absolutamente imposible. Pero entonces lo que vamos a tratar de hacer es pues hacer como un recorrido por las piezas más icónicas, dar un tiempo libre y ustedes intentar ver la mayor cantidad de cosas posibles. Y por el otro lado, tenemos el Gran Museo Egipcio, o el GEM, por sus siglas en inglés, que es un proyecto hipermoderno que busca convertirse pues, en el museo arqueológico, simplemente en el museo arqueológico más grande del mundo. Allí es donde piensan trasladar
todo el tesoro de Tutankamón, ¿sí? Pero pues como no está abierto, pues todavía no se lo han llevado. Y este museo está muy pegadito a las pirámides de Giza, de hecho se pueden ver por la ventana y no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un reflejo del compromiso de Egipto con la conservación y con la exhibición de su vasto patrimonio cultural, solo que el compromiso no les alcanzó para la plata. Entonces aquí ustedes van a poder ver la historia antigua conectada con la modernidad. ¿Qué van a poder ver? ¿Sí? Porque el museo está parcialmente abierto. Cuando ustedes escuchan una noticia que, ay, ahora ya se puede visitar el museo nuevo, es mentira. De hecho, está abierto desde hace 2 años. Pueden visitar el exterior, que no puede, que puede que al principio digan, ah, no, pues qué gracia. No, esto es una joya arquitectónica. Entonces, también vale la pena ver la arquitectura exterior y al interior pueden ver el vestíbulo con esa impresionante estatua de Ramsés II, em, que pues es súper imponente. Tiene una tienda muy bonita, pero no le voy a hacer propaganda a la tienda porque si no pueden ir por algún motivo, luego me echan la culpa. Entonces, y tienen unas escaleras que han llenado con estatuas y con que yo no conozco, que son nuevas. mm, y eso es todo lo que se puede ver del museo. Pero para mí, cuando yo fui por primera vez, a mí me pareció que era una experiencia que había que hacerla porque finalmente, pues, no se sabe si algún día va a abrir o no. Y por lo menos yo ya puedo decir que estuve en el lobby o en el vestíbulo del museo más grande del mundo. Así que a mí me parece que sí vale la pena. La ciudadela de Saladino, en el Cairo, es un ejemplo de una fortaleza medieval islámica en su máximo esplendor. Ay, ya casi voy a terminar. Fue construida en el siglo XII por el famoso líder Saladino, para defender a los cruzados. Y esta fortaleza ha sido el centro de poder político durante siglos. Aquí es donde estaba el poder saladino, aquí es donde estaba el poder de los fatemíes, luego el poder de los mamelucos, y en su interior se encuentra la majestuosa mezquita de alabastro, que no es tan antigua, es construida por Mohammed Ali. Estamos hablando de Mohammed Ali, siglo XVIII, finales de XVIII, principios del XIX. Mohammed Ali fue una figura muy importante, eh, fue el precursor del modernismo, de la modernización, digámoslo más bien, de Egipto. Sus hijos van a entrar a Egipto, digamos, en la modernidad, luego pues van a llegar los ingleses y les van a construir los ferrocarriles y terminarán eh, de modernizar. Pero bueno, volviendo a la mezquita de alabastro, se inspira, como ustedes más o menos pueden apreciar, en la arquitectura otomana de Estambul, porque el gobierno de Mohammed Ali fue puesto por el gobierno otomano. Y desde las murallas de la ciudadela van a disfrutar de una vista panorámica del Cairo que abarca tanto sus mezquitas medievales como sus barrios modernos. Es interesante tener una panorámica del Cairo, pero les digo, no es una ciudad bonita, así que, bueno, pues se disfruta lo que se tiene, ¿verdad? Y tenemos ahí cerquita de la ciudadela el barrio copto, que es un testimonio de esta diversidad religiosa de Egipto que les comenté más temprano. Es uno de los barrios más antiguos de la ciudad, alberga algunas de las iglesias cristianas más importantes del país, la iglesia colgante, que está construida sobre las ruinas de una antigua fortaleza romana. Se puede ver, no, realmente queda muy poco de la ruina romana, y la iglesia de San Sergio, donde se dice que la Sagrada Familia encontró refugio ahí durante su vida a Egipto. Entonces, estos son ejemplos de la arquitectura copta. También está la sinagoga allí, o sea que no solamente están los cristianos coptos, sino también los judíos. Egipto tuvo una población judía muy grande, muy importante, sobre todo también en Alejandría. Bueno, y cuando pensamos en Egipto, entonces las primeras imágenes que probablemente, o sea, cuando ustedes le dicen a alguien Egipto, esa persona lo primero que piensa es en las pirámides, en el Nilo y si tiene algún tipo de conocimiento adicional, algunos templos, ¿sí? Pero este viaje está destinado a ofrecer mucho más que estas postales icónicas, porque ustedes ya son viajeros más curiosos. Entonces, lo que yo quiero transmitirles
no solo con la charla de hoy, sino con el curso de preparación que vamos a tener, es que Egipto no es solo un destino arqueológico, es una puerta hacia el entendimiento profundo de nuestra historia compartida, de las raíces de la civilización tal y como la conocemos. Y no vamos a poder entender todo Egipto en el curso de preparación. O sea, hay gente que estudia carrera de egiptología, hace máster, doctorado y sigue sin entender Egipto, ¿sí? Entonces, en este viaje, ustedes encontrar, van a encontrarse cara a cara con esas ideas que dieron forma a la humanidad, al poder, a la eternidad, a la religión, al significado de la vida y la muerte. Y estos son temas, pues, que si ustedes se ponen a pensar, son temas universales, que si bien se originaron, podríamos decirlo, en el antiguo Egipto, aunque yo supongo que los sumerios también hacían reflexiones, siguen resonando en nuestras vidas actuales. Entonces, este viaje les va a permitir a ustedes cuestionar y reflexionar sobre temas que trascienden las épocas, que es el poder, cómo percibimos el tiempo y la muerte, qué significado tienen estos conceptos en nuestra propia cultura. Entonces, porque ir a viajar y ver es enfrentarse con una otredad. Y cuando te enfrentas con una otredad, pues reflexiona sobre lo tuyo también. Entonces, no solo es ir, ver, llenar el Instagram y ya, ¿sí? Pues eso es lo que yo espero que pase. Cada quien es libre de hacer su viaje a su manera. Entonces, ¿qué es lo que sigue? En las próximas sesiones del programa de inmersión cultural que les vamos a seguir haciendo, ustedes van a preparar sus mentes y sus corazones para esta aventura. Así, eh, si no garantizamos, por lo menos nos acercamos al deseo de que al llegar a Egipto estén listos para vivir una experiencia más completa y más profunda. Por ejemplo, entonces, en la sesión de religión y espiritualidad, se va a explorar la evolución de la cosmogonía egipcia, desde los mitos de creación hasta esa compleja relación entre los dioses y los faraones, que no solo gobernaban políticamente, sino también espiritualmente como intermediarios entre lo divino y lo humano, ¿sí? En esta clase, acuérdense que ahí está el título del Antiguo Egipto. Del Islam hablaremos en otro espacio. Y asimismo, la sesión, por ejemplo, de costumbres locales va a ser crucial. Es una de las que menos emoción les crea a los viajeros, porque todos quieren aprender historia, 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 pero para mí es una de las más importantes porque es crucial para aquellas personas que deseen comprender las sensibilidades modernas de la vida en Egipto, aprender a navegar los códigos sociales de respeto en las mezquitas, en los mercados, en otros entornos comunitarios, es decir, aprender también a entender cómo piensan ellos, por qué piensan ellos y por qué, como les dije, a veces no siempre el modelo occidental es el más apto. Y bueno, esto, pues de pronto esta comprensión les asegura una interacción mucho más enriquecedora y más respetuosa. ¿Dónde van a encontrar todo esto? Ah, bueno, y además van a tener un bonus. Como bonus, pues le pongo bonus, pero obviamente que estaba fríamente calculado. Pues vamos a tener una conferencia especial sobre los templos de Luxor y Karnak para toda la comunidad de Paideia, a la cual ustedes pues obviamente serán invitados de honor, pero no es exclusiva de los viajeros, ¿no? Las demás sí son exclusivas para ustedes. Entonces, bueno, ¿dónde van a encontrar esto? Nosotros tenemos una academia para viajeros. Entonces, les va a llegar un correo electrónico con un usuario y una contraseña y el link que los va a dirigir a la academia. Ustedes le dan clic ahí donde está la flechita roja en acceder, entran su usuario y su contraseña. Ahí van a encontrar las grabaciones de todas las sesiones en vivo que hagamos. No vamos a mandar el link del video por correo electrónico, lo vamos a subir a la academia y ustedes deben entrar allí y acceder a él si quieren hacerlo. Van a encontrar también otras conferencias pregrabadas ya que hemos hecho anteriormente o que se van a hacer específicamente para este viaje de temas complementarios porque si bien van a tener dos clases de historia, pues la historia de Egipto es tan inabarcable que habrán cosas que de pronto merezca la pena hacer un énfasis solo a eso, ¿sí? Audios complementarios que pueden ser en formato de audio específicamente para este curso o que pueden ser también tipo podcast que hemos publicado en Spotify.
También van a encontrar los videos, todo lo que hemos hecho de Egipto lo vamos a recopilar y lo vamos a poner aquí. En fin, van a tener todo el material. Me van a preguntar por bibliografía. Y yo creo que la bibliografía más difícil de hacer es la de este viaje, porque es que se han escrito, yo creo que ni todo el agua del Nilo sería suficiente para la tinta, sería equivalente a la tinta que se ha escrito sobre Egipto. Entonces, yo sí podría, junto con Luz de María, sí podríamos darle una selección sugerida de lecturas, pero el acceso a libros y a conocimiento de Egipto es inmenso, así que pues digamos que yo creo que por eso no van a sufrir, no van a sufrir para nada, nada más National Geographic tiene 1.453.000 documentales de Egipto, en Netflix también hay unos cuantos bastante interesantes, los de Netflix me gusta porque están actualizados relativamente, ya el de la necrópolis de Saqqara quedó un poquito obsoleta porque ya hay un descubrimiento más reciente. Pero bueno, creo que no van a sufrir por conocimiento, pero de todos modos está bien, les daremos una selección de lecturas. Entonces, pues bueno, aquí termino. Perdón si me excedí en el tiempo, voy a dejar de compartir. Y no sé si tengan alguna pregunta por ahí. Ana me levantó la mano en algún momento. Ana, qué pena si quieres decirme algo. Hola, sí, tú mencionabas que el actual gobierno pues tiene restricciones de libertad de comunicación. ¿Existe alguna restricción así como en China para comunicarse a través de WhatsApp o Facebook? No sé. No, sirve, ellos usan mucho Telegram, pero el WhatsApp funciona perfectamente, el Gmail también, las redes sociales también. Lo único es que de WhatsApp no se pueden hacer llamadas. O sea, se puedes comunicar por mensajería, pero las llamadas no. Entonces, si tú requieres hacer llamadas, debes pasarte a Telegram o hacerlas por Skype. Ok, perfecto. Vale, gracias. Con gusto. Bueno, ¿cómo les pareció el destino que van a visitar? ¿O qué creen que quedó faltando que les gustaría saber? ¿O, o qué? ¿O fue mucho conocimiento para tan poco tiempo? Quedaron abrumados. A ver, yo me desanqueo. Quedaron desmayados, en silencio. Desmayados, abrumados totalmente. Es una cantidad de historia tan impresionante, pero eso va a ser una belleza. Sí, Bueno, pues a lo Pues, mejor para una persona más elocuente se los hubiera podido explicar mejor, pero bueno, esto es lo que hay. No es muy quedamos importante. antojados, más bien. No abrumados, sino antojados. antojados, sí. No, estuvo súper, súper la charla. Bueno, Muy buena. Es muy emocionante. Mm. claro que sí. Ay, Ligia, ¿volvió o se quedó? No se fue. Finalmente me quedé. Bueno, Ah, pude organizar después de esa cosa, ¿cómo no? después del bullying que te hice en público delante de todo el mundo. Total. No, muy interesante, Juliana, espectacular. Esperemos vivirlo. Me supongo que más adelante sí nos van a decir cómo vamos a hacer, como en medios de comunicación estabas hablando, que por Skype o, bueno, no sé si como siempre, como la vez pasada que estuvimos, nos Sí, van a dar una tarjeta, pues esa parte sería como importante. mira, aquí en esta diapositiva tenemos el 25 de noviembre la charla de recomendaciones generales del viaje, ¿sí? Ujú. Ahí yo les voy a contar todo lo que necesitan para viajar a Egipto. Afortunadamente no es mucho, o sea, Egipto es un país muy fácil para viajar, no necesitan nada en especial, no necesitan ponerse pañuelos en la cabeza. Lo único es que como es un país islámico, pues les gusta que las mujeres no vayan en pelotas, o sea, que no vayan con escotes ni con minifaldas, sino que pues se vistan modestamente y ya está. Sobre todo, pues si van a entrar a templos y a mezquitas, porque pues tienen una connotación. Pero el resto es súper fácil. Entonces, yo en esa sesión les voy a explicar Todo. todo, todo. Así que con paciencia. Ok. Eh, no tenemos que hacer trámites de visa, todo se gestiona a la llegada en Egipto y no hay que reunir papeles de nada, así que no problem. Cuando ustedes se bajen del avión, hay una persona esperándolos
antes de migración para ayudarles a hacer todo el trámite con la visa, incluyendo las personas que viajan antes. Juan David, Ve- cuéntamelo todo. Ven, te pregunto, ¿por qué no vamos a ir a Alejandría? Bueno, es una buena pregunta. Yo sí he ido a Alejandría, estuve 2 veces. Es un tour que se hace en un día perfectamente. Em, Básicamente, como les dije, no es una ciudad que guarde la grandiosidad romántica que uno tiene en la mente. Sin embargo, tiene cosas interesantes como la biblioteca moderna, que es muy bonita, a la que se puede visitar. Y en esta ocasión, y te voy a ser súper sincero, la saqué porque quería darles una visita a Dendera. Entonces no me daban los días para la excursión. Entonces tenía que sacrificar un día en alguna parte lo, y con mucho pesar de Alejandría, lo que me pareció más imprescindible fue Alejandría. En comparación con lo adicional que les metí, que yo no conozco y que siempre me ha sabido re mal no haber ido, que es el templo de Dendera. Entonces, y no porque no haya hecho el intento de ir, sino porque a veces, que es otra cosa que también hay que tener en cuenta, cuando navegamos por el Nilo, antes de llegar a Luxor hay que pasar una esclusa. Y entonces hay que hacer una fila porque todos los barcos van a pasar la esclusa. Entonces, a veces uno se queda esperando en la esclusa 1 hora, o a veces 2 horas, o a veces 6 horas. Entonces, si uno se queda ahí 6 horas, pues perdió la visita o perdió tiempo en Luxor. Y como y no puedo salir viva de Egipto si no los llevo al templo de Luxor, pues también sacrificando a, a Dendera. Y Dendera es uno de los templos más fascinantes porque tiene un zodiaco impresionante. Entonces, por esa razón, no es desmeritando a Alejandría, porque de hecho, la última vez que nos quedamos, incluso nos quedamos en el Four Seasons. Pero realmente es que no, o sea, aumentar el valor de un viaje en 600, en 700 dólares por ir a visitar Alejandría, no, preferí no hacerlo. Pero sí es verdad que se puede visitar y tiene un malecón bonito, tiene una estructura eh, medieval, como una fortaleza medieval, pero reconstruida hace 5 minutos, o sea que realmente es muy moderna, que realmente no tiene nada. Tiene unas criptas y unas ruinas romanas que no compiten para nada con ninguna. Entonces, realmente, si había algo que prescindir, yo quise prescindir, pues preferí prescindir de Alejandría que de cualquier otra cosa de Egipto. Pero no quiere decir que en algún momento, si hago otro viaje a Egipto, pues no lo tenga en consideración. Pero sí es verdad que lo dejé adrede. O sea, lo hice adrede así. Espero que ustedes me sepan perdonar y espero que sepan valorar también la opción que les di. Y si no, pues insúltenme, regáñenme, grítenme, échenme a la piscina, lo que quieran, y ya sabré pues que no lo volvería a hacer. Pero creo que va a ser muy positivo el cambio. Confíen en mí. Un voto de confianza, por favor. Otro, porque ya comprando el viaje ya fue uno. Claro que sí. Ay, Judy, ¿cómo estás? Ay, me perdona la tardanza, pero ya, No, no. Así tenía no me algo vas que a hacer. decir en el viaje. Te dejo en el bus, te dejo en el hotel. No, 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 pero ¿cómo se te ocurre? No, ni riesgos. No, era que tenía una vuelta que hacer y unos informes que yo mandar y ya, ya, ya. Bueno, listo. Gracias. Luego vas a poder ver el video completo. Bueno, te agradezco. Juliana, Si no tienen otra pregunta, Juliana, ay, Claudia, pero tienes dos equipos en la sala, tienes que silenciar uno y hablarme por el otro. Sí, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuándo es que nos toca dar el próximo abono? ¿La próxima cuota? No sé, yo me encargo de la parte académica. Buenas noches a todos. La próxima cuota está para el 2 de noviembre. Ah, Ok, bueno. gracias. ¿Cuándo fue que dijo? Ah, bueno, yo lo veo. 2 de noviembre, dijo. Ah, ya, perdón, gracias. Ujú.
Bueno, entonces, no Hola. siento. Ah, No, Claudia, no sigue pude. con el eco. No, A no ver, pude. ya, ahora sí. Bueno, Bueno, quería saber, pues yo sé que nos lo van a decir más adelante, pero como para ir preparando maleta, ¿qué clima más o menos nos va a tocar? Siempre ha sido el clima. En Egipto nunca hay extremo de clima excepto que sea calor. Una de las razones por escoger la fecha fue para que no tuviéramos ni el más mínimo peligro de calor extremo, entonces vamos a tener un clima templado, templado frío, sobre todo en las mañanas de chaquetica, y luego a medida que vaya aumentando la temperatura, avanzando el día, nos las vamos a poder quitar. Y luego en la noche vuelve y baja. Acuérdate que en el desierto las temperaturas en la noche bajan muchísimo. Pero va a ser un clima como cuando en Bogotá hace frío, pero no es un frío extremo. Yo creería que puede ser un clima entre 12, 11 grados, 13 grados, que no es frío extremo, no me hagan caras. Simplemente es fresquito y a medida que vaya aumentando el día, mediodía, 2 de la tarde, podemos llevar bien. El agobio del calor en Egipto es una de las cosas que yo no entiendo por qué la gente viaja en época de calor. Yo viajé, bueno, tal vez por desconocimiento como yo, que viajé la primera vez en mayo y pues básicamente nos queríamos morir. O sea, básicamente teníamos el templo de Hatzep enfrente y no nos queríamos bajar del bus. Así, literalmente. Porque no hay sombra, no hay brisa. Entonces es un golpe de calor muy, muy brutal. Entonces les va a tocar a ustedes poderlo disfrutar. El grupo que fue en febrero, que podríamos estar hablando que más o menos puede ser un poquito más frito que lo que puede ser en diciembre, se vistió, como les dije, chaqueta por la mañana y las noches y en el día fresco, o sea, casi que yo podría estar con esta camisa y de pronto un suéter delgado, un cardigan y ya está. perfecto. Pero el cardigan, pues como me lo pondré a las 5 de la tarde. Ok, mil gracias. Bueno, Ok, estuvo ahora sí muy pudimos. interesante. Bueno, señores y señoras, entonces muchas gracias. Pilar, muchas gracias por tu trasnochada. Pilar está en París, así que está trasnochando. Y a todos una feliz noche. Que estén muy bien y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Buenas noches y Gracias. muchas